aquí en estos temas tan polémicos de... ¿Sí cabe en la pantalla? Sí cabemos. Luego me invitan y luego me sacan. De cuadro. Bueno, como siempre, ya tenemos aquí la alegría viva en el estudio de Grupo FM Noticias con nuestro querido Javier Niembro, que como todos los jueves, bueno, hace 8 días nos falló. Una disculpa, por ahí tuvimos un contratiempo personal, pero ya estamos de vuelta aquí. A ver, espero que no le... A ver, lo quiero comprometer desde este momento. Sí, señor, yo hago compromisos públicamente con usted. Espero que no haya contratiempos para el 1 de julio. Deberá usted estar con nosotros en esta mesa de trabajo. Con mucho gusto, será un honor. Porque su lanzamiento fue aquí. En esta casa, que es nuestra casa, aquí fue donde el licenciado Rosa Espejo nos invitó con la Benedición Malpica, y aquí estaremos con mucho gusto. Gracias. Claro que sí, el próximo 1 de julio, para que analicemos profundamente estos resultados que habrá de arrojarse en el proceso electoral del domingo 1 de julio, que parece ser que ya están casi... a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. A un mes estamos ya. Y con mayor efervescencia porque iniciaron las campañas locales. 30 candidatos a diputados locales entran a escena en 30 distritos electorales en el estado de Veracruz. Entonces esto le viene a dar un refresh a la campaña de que de por sí se había bajado, tanto en la federal como en lo que es la de gobernador, y creo que ahorita estos 30 nuevos rostros de cada uno de los partidos tienen que levantar. Y ese cierre final, ya no hay mañana, tendrá que ser toda la carne al asador en estos últimos 27 días de campaña. 27 días. ¿Y qué nos vas a platicar hoy, Javier? ¿Cuántos mexicanos residentes hay en el mundo a colación de toda esta gente que ahora resulta vive en el extranjero? Entonces nos pusimos a analizar cuántos mexicanos hay viviendo fuera de México, porque además esta gente que vive fuera de México tendría en todo caso derecho a emitir su voto, a sufragarlo. Entonces nos pusimos a investigar, ahí están las fuentes que estuvimos consultando, y datos muy interesantes, licenciada. Hay 12 millones, un poco más de 12 millones de mexicanos que están registrados, que viven fuera de México. Ya está votando, ¿no? Estos 12 mexicanos, al momento de registrarse en las oficinas consulares del Servicio Exterior Mexicano, pueden también acreditar su intención de votar, y luego entonces estarían siendo registrados en una lista nominal de mexicanos residentes en el mundo, extranjeros, vaya. Claro, este dato es de la gente que avisa que está viviendo, que está fuera, en un país fuera de México, y que tiene interés de votar. No así, por ejemplo, me pueden decir, bueno, es que en Estados Unidos hay más de 30 millones de mexicanos viviendo. No todos, solamente 11.800.000 han registrado su estancia en Estados Unidos, ya han informado al gobierno mexicano que viven allá. Y bueno, nos fuimos a este análisis, maestra. Por ejemplo, de estos 12 millones de mexicanos, 11.800.000 están en América. Evidentemente, el país donde más mexicanos hay es Estados Unidos, con 11.700.000 mexicanos. De ahí nos vamos a Europa. Es decir, casi el 90%. Más del 90% de los mexicanos habitan en Estados Unidos. En Europa hay 11.800 mexicanos, en España propiamente hay 51.000, que es el país en Europa donde más mexicanos hay. En Asia hay un poco más de 13.000 mexicanos. China sería el país donde hay más mexicanos, con 3.800. En Oceanía hay 6.500, y en África, que es el continente donde menos mexicanos hay 870 mexicanos, siendo Sudáfrica el que mayor mexicanos tiene, con 223. Entonces es un dato interesante. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué lo digo? Porque también hay de estos mexicanos quienes son veracruzanos. Es un dato interesante. Claro. Bueno, de estos casi 12 millones de mexicanos, solamente 43.000 son veracruzanos. Y que en todo caso estos veracruzanos tendrían el derecho a votar en el extranjero, siempre y cuando cumplan con registrarse y con manifestar su intención de votar. ¿En dónde está esta mayoría de los 43.000? Igualmente en Estados Unidos están 42.000 en América, y en Estados Unidos hay 41.000 veracruzanos en posibilidades de votar. De ahí nos vamos a Europa. En Europa, en Reino Unido, ahorita hablando del tema de Inglaterra, en Reino Unido hay 410 mexicanos registrados. Valdría la pena ver si la señora Karime también está registrada. Y pueden en todo caso, podrían emitir su voto desde Reino Unido. España con 129 veracruzanos. En Asia son 313 veracruzanos, y en África hay solamente 13 veracruzanos, propiamente en Marruecos, Kenia y Nigeria. Esto es, insisto, gente que ha manifestado, ha informado a oficinas consulares su estancia en esos países, y que bueno, se tiene certeza de que viven ahí, que están, y que en todo caso eventualmente pudieran votar ahorita en la siguiente elección. Sí, porque todavía en algunos hay escepticismo. Yo tengo familiares en Florida, en Estados Unidos, precisamente vinieron el pasado fin de semana, le dije, ¿ya hiciste tu solicitud para votar?
no, dice, no me interesa, creo que va a ser un fraude. Por lo menos es el punto de vista de estos familiares. No estará informado. Yo lo invité a que no tenga ese pensamiento y que obviamente pues exija su derecho también como ciudadano mexicano. Yo creo que hizo falta una campaña fuerte por parte de las instituciones electorales en este país, en el extranjero, porque si bien es cierto, es un derecho que se reconoce desde el 2005, esa posibilidad, creo que ha faltado. Yo tengo una amiga en Canadá que hablaba yo precisamente de este tema ayer y antier con ella, su tocaya, Claudia González, y me decía, ¿sabes qué, Javier? Acá en Canadá no hay la información, solamente te puedes meter a la página del INE y con muchas complicaciones ver qué hay. Por ejemplo, ahorita ya los términos se vencieron en cuanto al tiempo. Claro. Ya no puede, aunque ella quisiera, ya no pudiera en un momento dado registrarse. Entonces sí hizo falta una campaña para avisarle a toda esta gente que está en el extranjero que sí, que debe registrarse en un padrón, una lista nominal que se genera y que además puede votar y que hay términos y tiempos para hacerlo. Eso no lo hubo, entonces va a ser muy, muy baja la votación. ¿Por qué, maestra? De estos 12 millones de mexicanos en el mundo, solamente están registrados 180,000. O sea, 180,000 mexicanos se registraron ante las oficinas consulares y van a poder eventualmente enviar su voto. El 0.1% prácticamente. El 1.5%, eso es la lámina siguiente que tenemos, es el 1.5% de toda esta gente pudiera en todo caso votar. O sea, es muy poco. Claro, no serán un referente. Es muy poco. Y al 25 de mayo pasado, maestra, de estos 180,000 personas que pueden votar, mexicanos en el extranjero, solamente lo han hecho 4,235 personas. Al 25 de mayo. Algunos han subido fotografías a las redes sociales ahí con su boleta y el voto. Votando. Sobre todo han sido gente que trabaja en las oficinas consulares, en las embajadas. Claro, que como bien comentas que están... Así es. Sí, porque por ejemplo me preguntaba este familiar, ¿y qué tengo que hacer? Nada más con tener una credencial de elector o qué. Hay un trámite. Allá ni siquiera utilizas una credencial del INE. ¿Cómo lo está haciendo? Le mandan por correo postal la boleta, las boletas, al domicilio que ellos registraron, ellos las reciben, ellos las cruzan y las regresan con esa guía postal, las regresan a una oficina del INE. ¿Cuánto nos cuesta, maestra? ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos este voto en el extranjero, que es un punto neurálgico? Nos cuesta en promedio $33 por voto. O sea, es una cantidad muy, muy alta. Si bien es cierto, es un derecho que le asiste a los mexicanos y habrá que garantizárselos como tal porque está en la ley, es muy costoso. 33 lo está usando de 650 pesos promedio, discúlpeme si estoy mal en mi suma, pero 650 pesos por voto más. Entonces, esto nos va a dar al final, si todos votaran, cerca de 200, o sea, todo esto está costando, le está costando a todos los mexicanos sobre 270 millones de pesos. Es muy, muy alto, es muy alto el tema del voto en el extranjero. Y para que ni siquiera se haga una promoción adecuada. Para que ni siquiera se haga la promoción adecuada. Sin embargo, pues es un derecho que asiste a los mexicanos y habrá que seguirlo haciendo. ¿Para quiénes pueden votar los mexicanos? ¿Por quiénes pueden votar los mexicanos? Que es otra pregunta que nos hicimos. Pueden votar efectivamente para presidente de la República, para senadores y para diputados federales. Ahora bien, hay únicamente 7 estados, y creo que son un poco más, porque ayer la información no estaba muy actualizada en las páginas que lo verificamos, que cada estado en sus congresos locales, y aquí el caso de Veracruz es la excepción, autorizan que sus residentes en el extranjero voten. Por ejemplo, el caso de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, son entidades que han autorizado sus congresos locales que sus residentes que viven en el extranjero voten. No es el caso de Veracruz. Mira, podría ser una buena pregunta. Yo creo que están aspirando yo creo que puede ser una buena propuesta para cualquier candidato a diputado local que eventualmente nos escucharan, proponerlo en el sentido de que si un veracruzano hoy por hoy quiere votar por el candidato a gobernador, no lo va a poder hacer porque la Constitución local no lo prevé. Permite. No lo prevé. Sí puedes votar por presidente, insisto, por senador y por diputado federal, pero por el gobernador no puedes, de igual forma por diputado local no puedes. Tampoco, claro. Habría que modificar la Constitución local para que esto eventualmente en un futuro proceso electoral pudiera darse. Entonces yo creo que habría que comentarlo ahí con los candidatos, a ver quién agarra esa propuesta. Si bien es cierto, no son muchos, son 43,000 veracruzanos, pero bueno... Claro. 43,000 veracruzanos, si votaron todos. Y un voto hace la diferencia. Un voto hace la diferencia. Pues como siempre, Javier, excelente. ¿Dónde te puedes seguir? @Niembro Javier, maestra, @Niembro Javier en Twitter. Y al final nada más, las locuras de la semana, maestra, para terminar. Las locuras de la semana. MIT
prácticamente se cayó de la silla, maestra, en un evento. Un resbalón. Es que le pasaron la encuesta del Reforma en ese momento, maestra, entonces se cayó el señor Mid por poco y se cae. Insulting unacceptable, diría don Ricardo Anaya. La foto corre en redes sociales ahí del... La segunda locura de la semana, Karime, maestra, en el Reino Unido. No va a votar. Aparentemente creemos que no va a votar, pero bueno. Y la tercera, Donald Trump sigue insistiendo con su tema del muro, y bueno, Peña Nieto le contesta, nunca, México nunca, de los nunca, pagará por un muro. Pero bueno. Vi ese mensaje en Twitter, perdón, y le decía a Pati cómo luego se suman a los comentarios otras cuentas falsas, aparentemente de Peña Nieto y de Donald Trump, donde se dicen, bueno, de todo, ¿eh? Por cierto, un legislador norteamericano, latino, no recuerdo ahorita su nombre, está proponiendo que los 14,000 millones de dólares que supuestamente le van a incautar a Joaquín El Chapo Guzmán, pues sean utilizados para construir el muro. Habrá que ver si se los encuentran. Maestra, estamos en época de las ocurrencias. Recordemos que hay época electoral. Donald Trump va a entrar en una campaña prontamente, y yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Estos shows electorales de que los gobernantes en turno y los gobernantes y los próximos candidatos agarran ese tipo de cosas para mediatizarlas y llevar agua a su molino. Esa es la realidad. Encuentran un motivo inmediato y lo hacen todo un espectáculo para... Encuentran tierrita para tirar Así agua. es. Pues muchas gracias a Javier. Al contrario, gracias a ustedes, dicen, como siempre. Vamos a la pausa, regresamos con más información. 8:17. En Grupo FM Noticias, estos son los encabezados de los principales periódicos nacionales.